Hace muy pocas horas, la segunda sala penal de la Corte de Apelaciones de Lima ha declarado fundada la solicitud de revocatoria de la orden de prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori Iguchi. Como se sabe, Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, está enfrentando un proceso por delito de lavado de activos agravado, al que luego se sumó la imputación del delito de obstrucción a la justicia. Es así que por primera vez, el 31 de octubre del año 2018, se dictó prisión preventiva en su contra por un máximo de 36 meses. Posteriormente, esa decisión fue revocada y se redujo el plazo de la prisión a 18 meses. Sin embargo, el 25 de noviembre del año 2019, el Tribunal Constitucional declaró nula esa disposición de prisión preventiva y ordenó su libertad. No satisfecha con eso, la Fiscalía solicitó una ampliación de prisión preventiva, señalando que habían nuevos cargos en contra de la imputada, y es así como consiguió que el 28 de enero de este año se volviera a dictar detención en su contra, prisión preventiva, por un máximo de 15 meses. La segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Lima, en lo que se refiere a crimen organizado, ha revocado dicha decisión con los siguientes argumentos. En primer lugar, no es cierto, como sostiene la defensa de Keiko Fujimori, que no existirían elementos suficientes de la comisión de los delitos. A criterio de la Corte, y lo va analizando progresivamente a lo largo de su resolución, existen suficientes indicios que confirmarían la existencia de un alto grado de probabilidad de la comisión de esos delitos, por el incremento patrimonial que ha significado el movimiento de este $1.200.000, porque además existe una sospecha fuerte por la cantidad de testimonios que se han recogido a lo largo de la investigación, en el sentido de que Keiko Fujimori conocía de estos hechos, no era ajeno su concurso a los hechos de la recepción del dinero y las acciones que se realizaron para tratar de ocultarlo. En tercer lugar, porque existirían también versiones concurrentes, de alguna manera corroboradas, de que existía una organización criminal paralela al partido político. Dice la Corte que hay sospecha grave sobre este tema, pero que en todo caso eso deberá ser materia de análisis al momento de expedir la sentencia. Respecto del segundo elemento que justificaría la detención, es decir, la prognosis de pena, la Sala sostiene que el juez no se ha equivocado al sostener que la pena máxima en este caso podría llegar hasta los 15 años de privación de libertad, toda vez que hay concurso real de delitos. Es decir, la Corte confirma que 2 de los 3 criterios para dictar la detención razonados por el juez están bien. Donde discrepa es en el tema del peligro procesal, al sostener que no es un argumento el hecho de que la imputada vive en una casa alquilada. Dice que esto sería discriminatorio contra quienes deciden alquilar un inmueble o no lo pueden comprar. En segundo lugar, que el tiempo que ha durado el proceso diluye el pronóstico de fuga, y que además Keiko Fujimori se presentó estando en el intermedio libre de la primera y la segunda detención a la citación del juzgado y fue nuevamente detenida, y que esa presentación razonablemente hace pensar que no tenía intenciones de fugar. En tercer lugar, señala que habiéndosele acusado de obstruir a la justicia tratando de influenciar sobre los testigos a través de terceros, abogados y otros, eso no se puede impedir poniéndola en prisión, porque desde ahí puede seguir tratando de manipular a terceras personas. Por lo tanto, la prisión no es idónea. En ese sentido, la Corte decide revocar, imponiéndole las siguientes restricciones a la comparecencia que dispone: el pago de una caución de 70.000 soles, el no variar de domicilio, presentarse cada 30 días a un control judicial, y finalmente le impide tomar contacto con las personas vinculadas a la investigación. En suma,
me parece que es una decisión razonada y adecuada la de la Corte. No deja, sin embargo, de ser relevante el último elemento que utiliza en su argumentación, y es que debe tenerse en consideración la resolución 001-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que en esta época de pandemia debe procurar convertirse las detenciones preventivas o provisionales en arrestos domiciliarios, pues las personas privadas de libertad, sobre todo si están dentro de los grupos vulnerables, pueden verse afectadas en su integridad personal o en su vida. Y en este caso, la Corte considera que el criterio de la Comisión Interamericana es de aplicación al caso de Keiko Fujimori. En suma, es una resolución interesante que pone término a la prisión preventiva de Keiko Fujimori, pero no impide que la Fiscalía proceda a formalizar a la brevedad posible, como se ha venido solicitando por varios analistas, su requerimiento acusatorio, ya que cuenta con suficiente prueba recolectada a lo largo de estos años. En su momento, la Corte podrá definir efectivamente si Keiko Fujimori es culpable y, de ser el caso, condenarla y volver a prisión. Muchas gracias.